Luego de los acontecimientos posteriores al milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y del discurso que nuestro Señor da enseguida acerca del pan de vida, los evangelistas sinópticos, esto es Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que lo que ocurrió después es que los escribas y fariseos se acercaron a nuestro Señor Jesucristo para contender con Él. Y ahora vienen a contender con Él respecto al tema del lavamiento de las manos. Acompáñenme a leer este acontecimiento, por favor, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hasta allí. Hermanos, es evidente que en este texto que acabamos de leer se están tratando dos asuntos vinculados al mismo origen: la tradición de los ancianos. Y dado que nuestro Señor Jesucristo, en este relato, Él da más importancia al asunto correspondiente al quebrantamiento del quinto mandamiento, nosotros seguiremos su guía y haremos lo mismo. Pues, si ustedes notaron, aquí en este relato hay dos temas. Uno es el lavamiento de las manos y el segundo es el quebrantamiento del quinto mandamiento. Vienen los fariseos y tratan de contender con el Señor y tentarlo respecto al tema del lavamiento de las manos. Pero noten que el Señor hace a un lado el tema del lavamiento de las manos y no les responde en este momento preciso, sino que Él les responde ahora con una pregunta que en el orden de la manera en que el Señor lo expresa, parece que el Señor le está pareciendo que es más importante primero aclarar esto y luego después aclaramos lo otro. ¿Me explico? Y así nosotros vamos a hacer con la ayuda del Señor. Vamos a primero tomar el tema que el Señor les responde o les saca a flote y luego vamos a volver al tema del lavamiento de las manos. Bien. Los escribas y fariseos se acercan a nuestro Señor indignados de ver cómo los discípulos del Señor comen sin lavarse las manos, o al menos sin lavárselos de la manera en que la tradición de los ancianos lo exigía. Pero, ¿qué era la tradición de los ancianos? Bueno, la tradición de los ancianos era una serie de costumbres y enseñanzas transmitidas oralmente por las escuelas rabínicas de cada época, a las que se les otorgaba un valor y un peso como la misma ley, como la misma palabra de Dios. Esa era la tradición de los ancianos. Un montón de enseñanzas particulares sobre costumbres y tradiciones
interpretaciones también o aplicaciones que se hacían a la ley y que se iban transmitiendo oralmente a través de las escuelas rabínicas. Estas enseñanzas llegaron a tener tal peso y tal importancia como la ley misma, de tal manera que ellos veían la ley y la tradición a la par, como dos cosas que debían cumplirse de igual manera en el mismo peso. Esta tradición se dice que comenzó, o estas tradiciones orales se dice que comenzaron desde el cautiverio babilónico y continuaron hasta el último de los profetas y se agudizó en el periodo del silencio, esos 400 años, recuerden ustedes, después de la muerte de los últimos profetas, después de los que llegó nuestro Señor. Y se dice que es esta tradición oral de los ancianos lo que dio lugar a lo que conocemos hoy en día como el Talmud. Y los judíos entonces le otorgaban a estas tradiciones un gran valor y peso al nivel de la misma palabra de Dios. Y una de las tradiciones transmitidas con gran énfasis o con tal énfasis y ardor como si fuera un mandamiento mismo, era el asunto de la limpieza compulsiva de las manos. Pero una tradición oral transmitida como mandamiento a los judíos que más efecto dañino producía era la tradición del Corbán. De manera que nuestro Señor determinó primero tratar con el asunto del Corbán y después tratar con el tema del lavamiento de las manos. ¿Por qué decimos la tradición del Corbán? Bueno, porque Marcos, el evangelista, cuando nos narra este acontecimiento, Marcos nos dice en Marcos 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes hacían a estas. Así que esta tradición era una tradición que Marcos nos menciona como Corbán. ¿Qué es Corbán? Dice que quiere decir, Marcos nos dice, mi ofrenda a Dios. La tradición entonces consistía pues en que los hijos, en circunstancias y posibilidades de ayudar a sus padres en necesidad, la tradición decía que no estarían más obligados por el quinto mandamiento a ayudarlos, mientras que invocaran sobre sus posesiones la expresión es Corbán. En eso, en esencia, consistía la tradición. Repito, había un hijo en circunstancias y en posibilidades de ayudar a sus padres ancianos en necesidad, y la manera en la que no les ayudaba o que podía no ayudarles era que al pedirles sus padres ayuda o apoyo, éste respondiera, es Corbán. Entonces los ancianos transmitían la idea de que, mira, si tú le dices a tus padres, es Corbán, pues a ellos no les queda más que darse la vuelta e irse. Ya no tienes entonces obligación de ayudarles.
Porque ya les dijiste, pues todo lo que tengo es mi ofrenda a Dios. Pues es lo que significa Corbán, mi ofrenda a Dios. Mira, yo te podría dar, pero pues yo ya le ofrendé a Dios o esto lo tengo guardado para mi ofrenda a Dios, así que pues no te puedo ayudar. La palabra Corbán entonces pues es una palabra hebrea que significa dar o regalar o donar. Corbán significa entonces dar, regalar en el sentido de donar. Y en un sentido religioso, la palabra Corbán estaría significando dedicar o consagrar algo devocionalmente. Entonces, el asunto parece claro, a simple vista. Los ancianos decían, bueno, si tú has determinado que estas cosas, posesiones que tú tienes o dinero, lo has dedicado para Dios o lo quieres dedicar a Dios, si tus padres luego te piden ayuda, pues tú les dices, pues yo ya no puedo ayudarles, yo ya le di todo a Dios, ¿ya? Pero cuando uno lo lee así, parece más o menos sencillo el asunto y a simple vista pensamos y decimos, bueno, padres necesitados, hijos con el deber de ayudarlos por encima de todo y pues no, pues ahí hay algo mal, ¿no? Y el hecho mismo de que nuestro Señor Jesucristo les esté diciendo a ellos que ellos están invalidando el mandamiento por medio de esa tradición, entonces nosotros pensamos y decimos, pues está fácil el asunto, ¿no? Es Corbán, está mal. Lo que es correcto es lo que dice el Señor. Nosotros podríamos estar suponiendo que el Señor entonces está haciendo una clara reivindicación de los deberes de los hijos hacia los padres, aún por encima de los deberes hacia Dios. Que el Señor está diciendo, no, entonces si ya lo dedicó al Señor, no, es más importante que les dé a sus padres. Sin embargo, el asunto de verdad es más complejo de lo que parece, hermanos. Y merece que nos tomemos el tiempo para que podamos meditar en él por partes. Debiéramos entonces, para comenzar, preguntarnos, ¿cómo era que los escribas y los fariseos estaban invalidando el mandamiento por su tradición? ¿Significa entonces que no debían dedicar a Dios sus posesiones? ¿O que si las dedicaban entonces podían decir, bueno, la dediqué a Dios, pero como mis padres tienen necesidad, Señor, pues te vas a tener que aguantar. Ahí te van, ¿sí me explico? La verdad, pues, es que el asunto, como les repito, es un asunto muy complejo. En primer lugar, es necesario que reconozcamos que el tema de los votos está involucrado en este asunto. Los judíos, de este caso, el hijo había hecho un voto y había consagrado sus bienes o sus posesiones al Señor. Luego se encontró, aparentemente, todo esto es en apariencia, aparentemente se encontró con que luego sus padres están en necesidad y él se halla en la disyuntiva. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Desvotar, es decir, desconsagrar lo que ya consagré a Dios para dárselo a mis padres? ¿O qué debo hacer? La tradición decía, no, ya no le des nada, porque ya se lo consagraste a Dios y entonces no se lo puedes negar ya a Dios. Y cuando uno ve al Señor diciendo, ustedes invalidan el mandamiento, uno puede ser tentado a pensar
Bueno, entonces significa que, pues si ya me comprometí con Dios, pues puedo descomprometerme. ¿Será eso así? Bueno, hermanos, reconociendo que el tema de los votos está aquí incluido en este asunto, debemos entonces entrar al asunto de los votos. Y vamos a comenzar diciendo que Dios ciertamente aprueba, recibe y demanda el cumplimiento de los votos que se hacen hacia Él. El Salmo 76:11 nos dice: prometed y pagad al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. Miren pues cómo nuestro texto incluye la promesa, esto es el voto, dice prometan y páguenle a Dios. Y entonces luego dice paguen lo que es una obligación de cumplir. En ese sentido, nuestra confesión de fe, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 23, en el párrafo 5, nos dice: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. ¿Qué está diciendo la confesión? Bueno, lo que hallamos en la Escritura. Que los votos en sí son, hermanos, correctos y adecuados. Es bíblico. Y vamos a leer otros textos. El cristiano puede hacer votos al Señor. Lo que la confesión aclara es que dice siempre que estos votos no sean como los católicos. Es decir, un voto de celibato, voto de pobreza, voto de obediencia como los monásticos. No. Pero en cambio se puede bíblicamente hacer otra clase de votos. De manera que hacer un voto o una promesa al Señor, siempre que no sean estos votos monásticos o papistas y ascéticos, y siempre que sean de manera desinteresada y devocional, no solo son legítimos, sino también son vinculantes y judiciales. Es decir, un voto no se hace como el caso del ayuno que se hacía en aquellos lugares donde el Señor nos sacó, que la gente ayunaba para torcerle la mano a Dios y que Dios le dé lo que quiere. ¿Sí? Un voto tampoco tiene ese propósito de decir, bueno, voy a hacer un voto para que el Señor... No. El voto no tiene nada de para. ¿Me explico? El voto tendrá mucho de por, pero nada de para. El voto entonces es ese acto desinteresado en donde el creyente, por devoción a su Señor, por amor y devoción a su Señor, consagra de sí o de sus posesiones algo para el Señor. Y el voto entonces es legítimo y es vinculante y es judicial. ¿Por qué decimos que es vinculante? Porque una vez que se ha hecho, Dios lo recibe y exige el cumplimiento. Y cuando no se cumple, se convierte en judicial porque se convierte en pecado para nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Se fijan? Un voto entonces se puede hacer al Señor.
Pero si no lo cumplen, bueno, de entrada, si se hace, Dios lo va a demandar. Por eso dice la Escritura que es mejor que no prometas, a que prometas y no cumplas. O sea, es mejor que no hagas voto, a que hagas voto y no cumplas. Pues el voto lo demandará el Señor. Ustedes lean en su casa todo el capítulo 23 del Deuteronomio, que nos empieza a explicar sobre diversas casuísticas en los votos. También como la Escritura nos dice que si una joven doncella hace voto pero no tomó en cuenta a su papá, etcétera, su papá puede hacer esto o lo otro, ¿me explico? Porque el voto es vinculante, es decir, nos obliga a que lo tenemos que cumplir. Si hicimos la promesa, lo tenemos que cumplir, o nos será demandado como pecado. No sea como lo que en cierta ocasión se cuenta una anécdota de un hombre de corazón duro que tenía una vaca que tenía dificultades para parir y bueno, dijo: Señor, te prometo que si tú haces que nazca bien, la vaca traía al parecer 2 becerros, si haces que todo salga bien, te voy a dar un becerro para ti. Entonces, bueno, pasa el tiempo y el Señor en su providencia obra y pues nacen los 2 becerros y están bien. Entonces, pues el hombre dice: bueno, pues este becerro entonces va a ser para el Señor. Yo lo he dedicado, yo lo prometí que lo quería dar para el Señor, porque pedí al Señor ayuda y bueno, aunque como ya dije al principio, los votos no son para. Así que desde ahí empezamos mal. Pero este hombre pues dedica un voto de su becerro. Pasa algún tiempo y resulta que los animalitos se le enferman. Y va al lugar donde están y pues al final se muere un becerrito. Y vuelve con su esposa y dice: ¿qué pasó? Pues se murió el becerro. ¿Cuál se murió? El del Señor. ¿Sí me explico? Así pues, hermanos, nuestro Señor, lo que nuestro Señor condena no es el hacer votos en sí mismo, pues tales cosas Dios las recibe y las demanda, sino lo que Dios condena es hacer el voto y no cumplir. ¿Me explico? Lo que Dios cuenta como pecado, noten, es pecado, hermano. ¿Se dan cuenta por qué les decía que este no es un asunto sencillo? De que alguien hizo voto de todas sus posesiones y luego hay un asunto de necesidad con sus padres y luego deshaga su voto. Espérenme, la Escritura dice que deshacer o no cumplir el voto es pecado. ¿Están siguiendo? Ahora, veamos pues, ya que tenemos claro el tema de los votos, en segundo lugar, es necesario que tengamos claro que los votos pueden ser de muchas formas y entre ellas también económicos, y que se puede consagrar alguna cierta posesión o alguna cierta cosa económica para dárselos a Dios. Y esto es legítimo tanto bajo la ley como bajo el Evangelio, y se los voy a probar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículo 6, nos dice: también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Punto y coma. Y trajeron los diezmos de lo santificado
de las cosas que habían prometido al Señor su Dios y los depositaron en montones. Pregunta, ¿estaría entonces el Señor cuando dijo que la tradición estaba invalidando el mandamiento? ¿Estaría entonces diciendo el Señor que era inapropiado hacer votos de nuestras posesiones o de nuestra economía? No, hermanos, pues así como hay muchos textos que no podemos estar leyendo, en donde Dios manda y demanda y el pueblo se compromete a dar aún de sus posesiones y Dios las recibe. Vimos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 1, cómo el rey David hace voto de muchas cosas y promete muchas cosas, y entonces luego el pueblo voluntariamente también viene y trae. Ahora, que los del falso evangelio de la prosperidad se hayan aprovechado de la gente para enriquecerse, hermanos, esto no significa que no sea bíblico prometer bienes o de los bienes que el Señor nos dio para gloria del Señor y para el beneficio de su iglesia. Tengamos eso claro. Es cierto y es una triste realidad, hermanos, que el evangelio de la prosperidad ha hecho un énfasis desmedido en esto y que a través de esto, pues como alguien ha dicho, han desplumado a todos los de la congregación para enriquecerse ellos. Pero que ellos hagan esto no significa entonces que no es bíblico prometer de nuestros bienes al Señor, porque lo es. ¿Me explico? Lo inapropiado es el énfasis que en aquellos lugares se da. Pero ¿dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Miren, en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45 vemos que la iglesia está también haciendo eso. Los cristianos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La aclaración necesaria aquí es que cuando ellos iban y vendían sus bienes, no eran ellos los que lo repartían a la gente, sino lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles eran los que repartían, como ya podemos leer en Hechos capítulo 5 en el caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira en este caso hicieron voto y dijeron, vamos nosotros a vender este terreno que tenemos y vamos a darlo el producto de lo vendido. Lo hicieron, se quedaron, ustedes ya saben la historia, se quedaron con algo, pero no son ellos quienes van y lo reparten, sino que van y se lo dan a los apóstoles y ellos son los que reparten a la iglesia. Entonces, encontramos pues que ciertamente es correcto, hermanos, y es bíblico esta clase de cosas. Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué era lo que el Señor entonces estaba señalando? Si no era malo hacer los votos y si no era malo consagrar de nuestros bienes al Señor, ¿qué es lo que el Señor estaría entonces señalando como malo? ¿Estaría acaso entonces diciendo el Señor que en caso de necesidad ya no es necesario dar al Señor? Que si he hecho un voto, estaría el Señor diciendo que si he hecho un voto, entonces, y luego hay una necesidad, entonces mi necesidad prima o la necesidad prima sobre lo que he prometido a Dios. Bueno, lo que nos deja clara la Escritura es que la necesidad no nos desvincula de que nosotros demos al Señor.
Marcos capítulo 12, versículo 43 y 44 nos dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda ricachona, dice, no, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Se dan cuenta? Lo primero que debemos notar en este texto, hermanos, es la importancia que nuestro Señor da a este acontecimiento. De tal manera que noten que dice que llama específicamente a sus discípulos para hacerles saber la situación. Pues desde el versículo 41 nos dice que el Señor estaba sentado mirando el arca de las ofrendas y mirando a la gente pasar a dejar sus ofrendas. Ahí estaba el Señor solamente sentado mirando. Esto nos indica que los discípulos no estaban allí. Entonces ocurre lo de la viuda pobre que va y da todo lo que tenía. Noten que dice la Escritura, llamando a sus discípulos. O sea, el Señor observa eso y les dice: hey, a ver, vengan para que vean esto que está pasando. Vengan para acá, miren. ¿Por qué el Señor le daría tanta importancia a eso? ¿Se dan cuenta? Si hubiera sido algo común o normal, o algo sin importancia, me explico. La segunda cosa importante a destacar es que nuestro Señor, noten, con la autoridad con la que echó a los cambistas del templo y con la autoridad que tiene sobre los cielos y la tierra, Él no fue y tomó las 2 blancas del arca de las ofrendas para devolvérselas a la viuda pobre. ¿Me explico? Es decir, el Señor tenía autoridad y lo demostró cuando vio que algo se estaba haciendo mal con los cambistas. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el Señor? Dice la Escritura que hizo un azote de cuerdas y fue y echó y derribó incluso las mesas de los cambistas. Él tenía autoridad para esto y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Pues es el Hijo de Dios. Ahora, pregunta: ¿tenía el Señor la autoridad para ir al arca y decir: no, señora, no, pues ahí le va, mire, se las regreso yo soy el receptor de las ofrendas de mi pueblo, así que no, señora, tome, yo sé que usted necesita, usted está en necesidad, no, ándele, mire. ¿Por qué no hizo eso el Señor? ¿Podía hacerlo? ¿Tenía la autoridad de hacerlo? ¿Por qué no lo hizo? Si esa mujer era viuda y muy pobre. Bueno, hay muchas razones. Pero noten que nuestro Señor Jesucristo no le expresó las palabras con las que muchos se consuelan. Si no tienes mucho, entonces pues no tienes que dar. Nuestro Señor no le expresó las palabras con las que muchos se consuelan. Si no ganas bien, pues no tienes que dar. Es que si tienes necesidad, pues entonces no hace falta que des para Dios. Pues tienes necesidad. Pues ya lo de Dios luego será. Ya cuando te vaya bien. Hermanos, si el Señor hubiera tenido ese pensamiento, esa habría sido la mejor oportunidad para dejar establecido qué se debe de hacer en el caso de las ofrendas cuando tenemos necesidad nosotros. Entonces, si hacer votos es totalmente legítimo y vinculante, incluso los votos que tienen que ver con posesiones y economía,
Y el Señor no estaba diciendo que en caso de necesidad ya no era necesario dar al Señor. Entonces, ¿qué era lo que el Señor estaba condenando en la actitud? ¿De qué manera los escribas y fariseos estaban invalidando el mandamiento por su tradición? Bueno, vamos a tratar ahora de dar respuesta a esto. Y vamos a ver entonces la manera en la que estos estaban tergiversando el mandamiento. Para esto debemos primero rechazar la idea de que nuestro Señor esté condenando que se dé prioridad a Dios antes que a los padres per se. ¿Sí? Lo que nuestro Señor no está condenando es que se diera prioridad a Dios antes que a los padres. ¿Sí? Nuestro Señor no está diciendo alto, alto, alto. Primero son los padres y después Dios. No, no es eso. Porque, hermanos, el mismo Señor ya nos dejó claro que Él está por encima de todo y que el que prefiere a padre o madre antes que Él no es digno de Él. Dice Mateo 10:37, ¿se acuerdan? Y es claro que la Escritura nos enseña, el Señor, cuando le preguntan también, Señor, ¿cuál es el principal o el mayor de los mandamientos? ¿Qué dijo el Señor? Amarás a tu padre y a tu madre. No, mayor de todos es amarás a Dios por sobre todas las cosas y Él es tu prioridad en todo. Así que, uno, lo que el Señor no está enseñando es que los padres tengan prioridad sobre Dios, no. Sino que más bien, lo que nuestro Señor Jesucristo está condenando aquí es el corazón duro que en el caso de los fariseos se había inventado una excusa o un subterfugio para invalidar el mandamiento. Otra vez, lo que el Señor está condenando es el corazón duro. El corazón duro que se había inventado una excusa o un subterfugio para invalidar el mandamiento. Notemos, hermanos, que esta es una conducta típica de los fariseos y de los escribas. Ellos no querían ajustarse a la ley de Dios. Y nuestro Señor en Mateo 5, recuerden que los empieza a condenar mandamiento tras mandamiento. Oísteis que fue dicho a los padres, no matarás, mas yo os digo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Bueno, ya se ha explicado que en aquel tiempo los fariseos, cuyo corazón era malvado y querían hacer lo que ellos querían, pero sin quebrantar la ley de Dios. ¿Me explico? Qué cosa tan contradictoria. Querían seguir su carnalidad, su maldad de su corazón, pero sin quebrantar la ley. Entonces, ¿sí me explico? Entonces comenzaron a buscar cómo puedo obedecer a la ley y hacer lo que yo quiero a la misma vez. Entonces comenzaron a inventarse cosas. En este caso, ellos no querían, ellos y sus seguidores, no querían honrar a sus padres en verdadera necesidad, aun cuando estaban en la condición y tenían posibilidades para hacerlo. Como un hijo soltero con buenas posibilidades económicas, cuyos padres ancianos y sin posibilidad de trabajar le piden ayuda y éste les responde y les dice,
lo siento, es corbán. ¿Sí me explico? Es decir, entre ellos, pues, con corazón duro, había personas con posibilidades económicas, pero con un corazón duro que no quería ayudar a sus padres. Entonces, empiezan a preguntarse entre ellos, ¿y cómo le haré para no ayudar a mis padres? Es decir, de repente uno no dice, ¿cómo le hago para pecar, verdad? Pero sí piensa, ¿y cómo le hago para hacer esto que quiero? O no hacer esto que no quiero. Entonces comenzaron a pensar, ¿cómo tú tienes dinero? Pues ni modo que no lo ayudes, pero no quiero usar ese dinero, es mío. Bueno, ¿cómo le hacemos para que no tengas la obligación de que aunque tienes posibilidades, no ayudes a tus padres? Pues conságralo a Dios. Consagra tu dinero a Dios. Ya luego vemos cómo te deshaces de eso, pero diles que lo tienes consagrado para Dios. Y ya con eso te libras. Y pues si lo tienes consagrado a Dios, entonces pues no puedes invalidar el voto, eso es pecado. Pues ya está. ¿Me explico? Y entonces lo que ellos habían hallado era una forma, habían proveído una forma para que el corazón duro, que tenía posibilidades de ayudar, no ayudara. ¿Me explico? Ahora, repito que estamos hablando, en un caso ideal, como de un hijo soltero que tiene su trabajo, gana bien, tiene buenas posibilidades económicas y sus padres son ancianos y sin posibilidad de trabajar y le piden ayuda y no les quiere ayudar. ¿Me explico? Es una pena que en esos tiempos, hermanos, sea necesario tener claras las circunstancias para que no se torne esta situación a un extremo o al otro extremo. Pues es claro que estamos hablando de padres sin empleo, sin posibilidades de trabajar, estamos hablando de padres ancianos, sin pensión, sin rentas y sin posesiones. ¿Me explico? Porque en otras circunstancias estamos hablando de otro caso, ¿me explico? Aquí estamos hablando de circunstancias de verdadera necesidad. De manera que si hay un padre que tiene, no sé, terrenos por todos lados y tiene 10 hijos que lo ayudan y luego le dice a usted, dame porque necesito comprar algo. Y usted dice, oiga, pero pues, ¿sí me explico? Es una situación completamente diferente. Si los padres de algún modo tuvieran esas posibilidades, ahí ya no hay necesidad. El problema entonces era aquí que los escribas y fariseos habían convertido el legítimo mandamiento de cumplir los votos a Dios en una herramienta para pecar contra los padres, negándoles ayuda económica en su pobreza y necesidad, y darles la excusa para salirse con la suya de no honrar a sus padres, a pesar de que podían y en efecto tenían las posibilidades de hacerlo. ¿Me explico? Porque noten aquí que el corbán necesariamente implica que en efecto hay posibilidades de ayudar. Pero lo que no hay, en este caso, es la voluntad de ayudar. ¿Me explico? Corbán implica que hay dinero,
que hay posesiones, que hay posibilidades de ayudar. Lo que no hay es la voluntad de hacerlo. De tal manera entonces que cuando los hijos no tienen posibilidades de ayudar, esta situación o este texto no aplica. ¿Me explico? O si los padres tienen posibilidades también de salir, están como en nuestros días miren cómo es la gracia común de Dios, ¿no? Que hoy en día ya existen las pensiones y muchas de estas cosas, ¿verdad? Pero es importante que tengamos claro, hermanos, la situación. Así que el problema, repito, era que los escribas y fariseos habían convertido el mandamiento legítimo de cumplir los votos a Dios como una herramienta para excusarse de no honrar a los padres aún económicamente. Como cuando, habiendo llevado a un extremo retorcido el cuarto mandamiento, hallaban formas de caminar más de lo debido, entre comillas, según ellos, o de llevar cargas, según ellos, de manera que no quebrantaran el mandamiento. Así habían hecho con este mandamiento. ¿Se acuerdan que cuando vimos el cuarto mandamiento, el día del Señor, y vimos la manera que los judíos distorsionaron ese mandamiento al punto de decir que estaba prohibido cargar cosas, decían, que está prohibido en el día de reposo? Entonces, como el judío tiene que llevar cargando algo, se inventaba subterfugios. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan que decía, llevar cartera es cargar? Sí, pues sí. Entonces el día de reposo no se debe llevar cartera, decía el judaísmo, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿cómo le hago para salir con mi dinero? Entonces alguien se le ocurrió y dijo, bueno, pues si le pones un alfiler y la sujetas con un alfiler, entonces el alfiler implica que es parte de la costura de tu pantalón, así que la cartera se convierte en parte de tu pantalón, aunque la lleves colgando, y así la puedes cargar. No es verdad. Es verdad, búsquenlo. Es verdad. Y así se salían con la suya. ¿Me explico? O como en el caso del sexto mandamiento de no matarás, que decía, yo tengo tanto odio, quiero matarlo, pero la ley me dice que no mate. ¿Cómo le hago para hacer lo que yo quiero, pero que no quebrante la ley? En el caso del sexto mandamiento, pues, el judío quería matar a la otra persona o a su esclavo que le desobedeció y decía, ¿cómo puedo desquitarme? Pero sin quebrantar, quiero matarlo, pero que no lo mate. ¿Sí me explico? Matarlo, pero no matarlo. Pues dijeron, pues con 40 azotes se muere una persona, dale 39. No más con que no se muera. Es de verdad, eso es cierto. Por eso dice la Escritura, y Pablo dice, recibí 40 azotes menos uno, porque ese era lo que había en el corazón. ¿Me explico? Entonces, dijeron, ¿cómo hago para que yo tengo dinero, tengo la posibilidad de ayudarlos, pero no quiero ayudarlos? Entonces le dice, pues conságralo a Dios, diles que lo consagraste a Dios. ¿Me explico? ¿Dónde estaba el mal? Es Corbán, entonces, es la actitud pecaminosa de hallar en Dios una excusa para la maldad y la dureza del corazón. Ellos proveían una oportunidad para el duro corazón de muchos para deshacerse de su obligación de ayudar a sus padres, con lo que en efecto podían ayudarlos. ¿Me explico? Estaban dando una oportunidad.
con el mandamiento. Ahora, notemos que uno de los textos que nuestro Señor Jesucristo señala que los escribas y fariseos han invalidado es el de: el que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. ¿Se fijan? En el versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Ese es un texto. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ese es otro texto. Y noten que el Señor cita también este otro, de donde encontramos que aquí nuestro Señor lo que nuestro Señor está denunciando es también esa actitud airada, grosera e insolente de los hijos farisaicos que supuestamente habían hallado en la ley una excusa para ser groseros y maldicientes con sus padres y, a pesar de eso, no ser culpables de muerte. ¿Por qué? Se entiende entonces también que cuando ellos se negaban groseramente, se negaban con insolencia, se negaban airadamente, como era típico de los fariseos. Y que mientras la maldición o las palabras airadas fueran escorbán, entonces ellos se sentían libres de culpa. ¿Me explico? Estaban invalidando el mandamiento también de esta forma. ¿Me explico? Es decir, que ya con que le dijeran: está consagrado a Dios, ¿ya? Entonces, no tenían que ser muertos por su insolencia contra sus padres. No tenían que ser muertos por la maldición. Maldecir, recuerden, sobre todo niños, maldecir no significa decir que lanzar una maldición de Tutankamón ni de nada a los padres. No, maldecir es hablar mal contra los padres, es hablarle mal a los padres. ¿Me explico? Así, estos escribas y fariseos habían hallado una retorcida salida para los que, pudiendo, no querían obedecer el quinto mandamiento. Y así lo habían invalidado a causa de su tradición. Es decir, diciendo que ya con que se dijera eso, entonces ya no tenían ni que ayudarlos, ni serían culpables de actuar groseramente con ellos. Y asimismo justificaban a los que gritaban y maldecían a sus padres con estas palabras. Así que, hermanos, este era el meollo del asunto. Por último, quisiera intentar resolver de manera rápida y sencilla, con la ayuda del Señor, la disyuntiva de ¿qué se debía hacer entonces si una persona que legítima y sinceramente había hecho voto de dedicación de sus bienes al Señor y luego sus padres ancianos caían en pobreza y en necesidad? ¿Sí me explico? Ya vimos que lo que el Señor está condenando es ese corazón malvado que estaba buscando excusarse de obedecer la ley de Dios con estas otras subterfugios. Pero ahora, con todo esto, si alguien se pregunta, bueno, ¿y qué si alguien sinceramente, es decir, no está haciéndole como el fariseo, que oyó que sus padres tenían necesidad y corrió a consagrar las cosas, o incluso tal vez hasta mintió diciendo, no está consagrado el Señor, para no ayudarles? ¿Sí me explico? ¿Qué tal si alguien legítima y sinceramente hizo voto al Señor y consagró sus cosas, y luego sus padres caen en necesidad y gran pobreza? ¿Qué debe de hacer? Debería de
desconsagrar lo que consagró y dárselo a sus padres, o sostener la consagración y no ayudar a sus padres. Bueno, ya que dimos por sentada la legitimidad y la sinceridad del que hizo este voto, en este ejemplo hipotético que estamos poniendo, y ya que no está actuando como los escribas y fariseos, responderemos lo siguiente. En primer lugar, si un caso así se diera, habría sido una falta de sabiduría no haber hecho provisión o no haber dejado suficiente para su propia manutención o la de los suyos. Es decir, ¿quién de ustedes o quién en su sano juicio, digámoslo así, consagraría absolutamente todo lo que tiene, hasta el último centavo que trae en la bolsa? ¿Quién haría eso? Porque este era el caso de los fariseos. A ver, decir que habían consagrado absolutamente todo y no tenían nada que darles. O sea, era un voto casi monástico, ¿sí me explico? ¿Quién haría una cosa así? Evidentemente no lo consagramos todo, consagramos algunas cosas, no todas. ¿Me explico? Ahora, habría dejado suficiente para su propia manutención. Y de eso podría ayudar a sus padres. De lo que dejó de provisión para sí mismo, entonces de eso también puede compartir de su provisión para sus padres. ¿Me explico? Ahora, en segundo lugar, alguien dirá, bueno, pero pues sí, consagró todo y pues no, ni se fijó. Bueno, lo que debiera hacer entonces es que debiera recibir a sus ancianos padres en casa y compartir su suerte con ellos, antes que pensar en faltar a la promesa hecha al Señor. Porque en el caso de los fariseos, el punto no era la necesidad. Es decir, el punto no era que no tenían más bien que dar, sino que no querían ayudar. Porque de poder ayudar se podía ayudar de muchas formas. Por ejemplo, podría recibir a sus padres en su casa. Porque otra vez, tiene posibilidades. El punto es que tenía las posibilidades. Entonces, no hay necesidad de negar todo lo que ya consagró. ¿Me explico? No puede recibir a sus padres ancianos que no pueden sostenerse a sí mismos en su casa y compartir su suerte con ellos, ponerse a trabajar y lo poco que ganan, pues ayudarlos, alimentarlos, ¿me explico? No tiene que enriquecerlos, solo ayudarlos, alimentarlos. Pero, ¿por qué no se le ocurrió eso a los fariseos? ¿Me explico? ¿Por qué no? Pues porque lo que ellos querían era no ayudar, ¿sí me explico? No buscar una forma legítima de ayudar, sino más bien ¿cómo no ayudar? ¿Sí me explico la diferencia? Pero alguien dirá, pero si esa persona queda literalmente en la calle y sin un solo centavo, cosa que más que imprudencia rayaría en la superstición, hermanos. ¿Quién haría una cosa así? Todavía podía ponerse a trabajar para ayudar a sus padres, o hasta pedir un préstamo para ayudar a sus padres ancianos en alguna situación de emergencia, sin necesidad de negarse a ayudar y sin necesidad de faltar a su voto al Señor.
Otra vez dijimos al principio que este fue legítimo y correcto. ¿Me explico? Y alguien dirá, pero si, bueno, ya, si alguien todavía insiste, pero, pues ya, eso ya es buscarle 5 pies al gato. ¿Sí me explico? Ciertamente Dios ha recibido los votos y los demandará. Pero aún así, les respondo, aunque alguien de manera tremendamente supersticiosa se haya quedado totalmente en la calle sin ninguna posesión y sin nada, ¿quién haría eso? ¿Me explico? ¿Quién haría? Si se dan cuenta, hermanos, de lo irracional de la posición de los fariseos. Si aún así quedara esa situación, les respondo, no se puede honrar a Dios desobedeciendo sus mandamientos. No se puede honrar a Dios desobedeciendo a sus mandamientos. El Señor nos dé entendimiento en todas estas cosas. Oremos, hermanos, al Señor.